Hello, guys. Welcome to this session. This is our first session for week number 2. Today we are going to check the topic past simple. And well, let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de espacio abierto correspondiente a la semana número 2. Es la primera que tenemos de 2. La siguiente, recuerdan, es el día viernes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver el tema del pasado simple. So, let's begin. Vamos a comenzar. So the agenda for today, we are going to start with the objective. Then we have a review for the past continuous, the topic we saw last class on Friday. Then we have the topic for this class, which is the past simple of verb to be, and also the past simple for regular and irregular verbs. And at the end, we have what we're gonna do on sesión de espacio abierto on Friday afternoon. La agenda para el día de hoy, comenzando por el objetivo. Hoy tenemos un repaso de pasado continuo, que fue el tema que vimos el día viernes. Luego veremos el pasado simple del verbo to be. Luego el pasado simple de los verbos regulares e irregulares. Y terminaremos con lo que será en la siguiente sesión de espacio abierto el día viernes. Okay. So, the objective for this session says customs and traditions. El objetivo para esta clase dice unidad 3, costumbres y tradiciones. Aplica las nociones, deme un segundo, aplica las nociones, aplica las nociones gramaticales y el vocabulario propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado en relación con su contexto, así como solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. So, the first things first. Today, we're going to start with a review for past continuous, and here we are going to read. Vamos a comenzar con el repaso del pasado continuo. Para ello tenemos una lectura. Voy a leer la primera yo, luego me van a ayudar María y Elizabeth y con la lectura, y luego vamos a contestar estas oraciones y decir si son verdaderas o falsas. Entonces, vamos a poner atención. Comienzo a leer yo, luego me van a ayudar ustedes. Eh, Elizabeth leerá hasta esta parte y María continuará de esta parte en adelante. Para abajo. ¿Ok? Pero primero lo leo todo completo ya. Y dice, It was a quiet night in the park with a clear sky when something really strange happened. We were admiring the full moon when another singular full bluish moon appeared in the sky. While we were trying to record it with our mobile phones, the UFO suddenly vanished and a little glowing fellow shone in the gloomy atmosphere. We tried to make sense to it, shouting that it might be a ghost or a spectrum. Then we noticed that it was pointing at our dog, and the dog immediately responded. It followed it. Out of the blue, the UFO appeared again, and all of a sudden, the dog and the alien vanished when a shiny light stung our eyes. We checked our recording, but it didn't show a thing. It was all black and soundless. It was the last time we saw our dog. ¿Ok? Perdón, vamos a comenzar. Elizabeth, vamos a Okay, comenzar con la lectura. ¿Ok? ¿Puede sí, por favor comenzar? sí, yes. It was a quiet night in the park with a clean sky when something really strange happened. We were admiring the full moon when another singular full bluish moon
appeared in the sky while we were trying to record it with our mobile phones. The UFO UFO, fluttering, ¿verdad? UFO, U, UFO. UFO suddenly vanished and athlete would follow sun in the gloomy atmosphere. Thank you. María Lucía, por favor. Sí. We try to make sense to it in shouting that it's night, be and ghosts are spectrum. Then we noticed that it was peers Pointing. pointing at our dog, and in dog in immediately responded. It follow it out of the blue. The UFO, UFO. UFO aparece again and All all of a a sudden. sudden the dog and the alien vanish when I shiny light stood up. Edges were checked or recording wood. It It, didn't. it didn't show a thing. It was all black and soundless. It was the last time we saw of Duke. Okay, very good. Thank you both. So, what does this text is about? ¿De qué trata este texto? Dice, era una noche tranquila en el parque con un cielo bueno, y había cielo despejado cuando algo realmente extraño sucedió. Estábamos admirando la luna llena cuando otra luna llena de color azul apareció en el cielo. Mientras nosotros tratábamos de grabarlo con nuestros teléfonos celulares, el ovni de repente desapareció y un amiguito que brillaba, eh, que brillaba salió del ovni. Nosotros tratamos de darle sentido a esto, gritando que podía ser tal vez algún fantasma o un espectro. Entonces nos dimos cuenta que esa cosa estaba señalando a nuestro perro y el perro inmediatamente respondió. Lo estaba siguiendo. De la nada, el ovni apareció otra vez y eh, desapareció, perdón, y el perro y el alien desaparecieron en un gran brillo que nos cegó los ojos. Nosotros revisamos la grabación, pero no mostró nada. Todo estaba de color negro y sin sonido. Esa fue la última vez que vimos a nuestro perro. El ovni se lo llevó. Entonces, déjenme borrar esto. Ok. Dice en la primera enunciado. The story happened in the park during the afternoon. La historia sucedió en el parque durante la tarde. True or false? ¿Verdadero o falso? Elizabeth, Falso. déjame compartir el audio. Muy bien, excelente. They were admiring the blue sky. Estaban admirando el cielo azul. Lucía, Verdadero. ¿verdadero? No, estaban admirando, dice, we were admiring the full moon. Estábamos admirando la luna llena. Entonces es falso. ¿Ok? Elizabeth, they were trying to record the UFO when it disappeared. Estaban tratando de grabar al ovni cuando este desapareció.
¿Verdadero o falso? Falso. Perdón, es verdadero. Aquí dicen. While we were trying to record it with our mobile phones, the UFO suddenly vanished. Mientras tratábamos de grabarlo con nuestros teléfonos celulares, el ovni desapareció de la nada. Entonces, esto es verdadero. Lucía, the recording didn't show anything. La grabación no mostró nada. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es verdadero. Aquí dice, we checked our recording, but it didn't show a thing. Dice, revisamos la grabación, pero no mostró nada. ¿Ok? Entonces es verdadero. ¿Ok? So let's begin with the first topic, which is the past simple verb to be. Vamos a comenzar con el primer tema, que es el pasado simple del verbo to be. Eh, dice, vamos a ver el uso primero. Dice, we can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. Podemos utilizar el pasado simple del verbo to be para hablar de situaciones y o estados que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, it says, for example, it was at my grand's house yesterday. She was with her friends last Saturday. We were happy yesterday. Dice, yo estaba, por ejemplo, yo estaba en la casa de mi abuela el día de ayer. Ella estaba con sus amigos el sábado pasado. Nosotros estábamos felices el día de ayer. Si se dan cuenta en estas oraciones, estamos hablando de una situación o un estado de ánimo, pero en el pasado. Siempre se deja claro que es en el pasado. Yesterday, last Saturday, el día de ayer, el sábado pasado. So, for negative sentences, we use not. And says in here, we can contract not and the verb, especially when we were speaking. For example, I was not late for school this morning, or I wasn't late for school this morning. He was not at home last Saturday. He wasn't at home last Saturday. Okay? We were not called yesterday. We weren't called yesterday. Dice que para las oraciones negativas debemos de utilizar la partícula negativa not y que esta, vaya que la partícula negativa not se puede contraer junto con el verbo to be. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice, I was not late for school this morning. No iba tarde a la escuela esta mañana. O también podemos decir, I wasn't late for school this morning. I mean, podemos utilizar was not o wasn't. Ambas son correctas y no cambian el significado de la oración. Pues es lo mismo, se está diciendo prácticamente lo mismo. ¿Ok? Luego, otro ejemplo dice, he was not at home last Saturday. Él no estaba en su casa el sábado pasado. O también podemos decir, he wasn't at home last Saturday. Perdón, el significado es el mismo. We were not cold yesterday. Nosotros no estábamos enfermos el día de ayer. No teníamos gripa el día de ayer. No estábamos resfriados el día de ayer. We weren't cold yesterday. No estábamos resfriados el día de ayer. Entonces, para la oración negativa podemos utilizar was not, wasn't, were not, weren't. Y ambas son prácticamente correctas. No hay ninguna, no es incorrecto el usar uno o lo mismo. ¿Sí? Y para las preguntas, for questions, we change the order of was and where and the person.
For example, we start with the verb to be plus subject and the other stuff. So says, were you tired this morning? Yes, I was. Was she at the park last Sunday? Where was he yesterday? So the first question, where the ones that start with where or was are close-ended questions and give us yes, no answers. And the last question is an open question, open-ended question. So give us a very specific answer depending on the WH we use. So let me explain in Spanish. Entonces, para las preguntas, solamente hay que cambiar el orden del sujeto con el verbo to be. Pero ahorita lo vamos a ver más a profundidad con la estructura. Ejemplos. Dice, were you tired this morning? ¿Estabas cansado esta mañana? Y la respuesta, perdón, este tipo de preguntas que comienzan con el verbo to be, estas dos, where and was, se responden con sí o con no. Si la respuesta es sí, pues ahorita vemos la oración. La estructura. La última pregunta dice, where was he yesterday? ¿Dónde estuvo él ayer? ¿O dónde estuvo ayer? Él. Es una pregunta abierta, entonces se responde con se responde con la información que se está requiriendo, que en este caso es where, o sea, dónde. Ahora, las estructuras, so these structures. The affirmative structure, la estructura afirmativa, starts with a subject plus the verb to be. Remember, depending on the subject is the verb to be we are going to use. For I, she, and it, we use was. For we, you, and they, we use were. And the rest of the sentence, which is the adjective, or, the complement. La estructura afirmativa comienza con un sujeto, seguido del verbo to be, más un complemento. Ejemplo, I was happy, estaba feliz. He was hungry, él estaba hambriento. She was a nurse, ella era enfermera, etc. So negative sentences starts with a verb or with a subject plus verb to be negative, which can be wasn't, weren't, was not, were not, plus a complement. Las oraciones negativas comienzan con un sujeto seguido del verbo to be negativo, que puede ser wasn't, weren't, o la forma larga que es was not, were not, y un complemento. Ejemplo, I wasn't sad, yo no estaba triste. We weren't late, nosotros no llegamos tarde. For questions, we have two options, close-ended questions, which starts with the verb to be, plus subject, plus complement. And depending, no. These close-ended questions are answered with yes or no. So if the answer is affirmative, we start with yes, plus subject, plus where or was. And if it's negative, no, plus subject, plus weren't, wasn't, okay? So, for example, were they happy? Yes, they were. No, they weren't. Was she rich? No, she was. Sorry. Yes, she was. No, she wasn't. Las preguntas, pues, en primer lugar tenemos las preguntas cerradas, que solamente nos arrojan respuestas de sí y de no. Este tipo de preguntas comienzan con el verbo to be, seguido del sujeto, más un complemento, y se responden con sí o con no. Si la respuesta es sí, comenzamos con yes, más el sujeto, más el verbo to be que le corresponda a ese sujeto. Si la respuesta es no, comenzamos con la palabra no más sujeto, más el verbo to be que le corresponda a ese sujeto. Ejemplos, were they happy? Yes, they were. ¿Estaban felices? Sí, sí estaban. No, they weren't. No, no estaban. Was she rich? Ella era rica. Yes, she was. Sí, sí era rica. No, she wasn't. No, no lo era. Okay. Then we have the open-ended questions. Después tenemos las preguntas abiertas. So this starts with a WH word plus the verb to be plus subject plus complement. These questions are answered depending on the WH word we use. So we have to take this into account. For example, where was he? Why was he sick? When were you tired? Okay. Después tenemos las preguntas abiertas. Y esto dependiendo
la pregunta que utilizamos al inicio es el tipo de respuesta que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque es una pregunta abierta. Ejemplo, dice, Where was he tired? ¿Dónde estaba cansado? Why was he sick? Porque estaba enfermo. When were you ready? ¿Cuándo estabas listo o lista? ¿Ok? Dependiendo de la pregunta que utilicemos al inicio, es el tipo de respuesta que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque es una pregunta abierta. Dependiendo de la pregunta, es la respuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, gracias. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Las demás dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, vamos a ver ejercicios. Que tenemos que escoger el verbo to be que corresponde. Diana, they little birds. Was or were? Where? Okay, thank you. Where? Elizabeth, yesterday I sick. Where or was? Was. Okay. Lucia, Doris and I nervous about it. Was. Was or were? Doris and I, nosotros. Doris y yo. Was or were? Where? Where. Estamos hablando en plural. Diana, the doors all open. Where or was? The door was open. The doors en plural. Was The, or were? the doors were open. Okay, very good. Next, Elizabeth. Larry still asleep. Was. Larry was still asleep. Okay. Lucia. Mrs. Johnson here an hour ago. Was or were? Was. Okay. Thank you. Diana, you're right to do something. You was die something. Was? Are you sure? You were right You to were. die something. Thank you. Next, Elizabeth. The machine not broken. Was. The machine was not broken. Very good. Lucia, be careful not to wake the baby. Was. We was, Where? we were. And the last, Diana, the gray kitten soft. The gray kitten were soft. The gray kitten was soft. Denme un segundo. Okay, so let's continue with the next topic. Vamos a continuar con el siguiente tema. Okay,
So the next topic is the past simple of regular and irregular verbs. El pasado simple de los verbos irregulares, que en español equivale a los verbos en copretérito. So we are going to start with the regular verbs, which is the easiest ones. Then we have the irregular verbs, and then we have the grammar rules. Vamos a comenzar con los verbos regulares, que son los sencillos. Ahorita van a ver por qué. Después los verbos irregulares y por último las reglas gramaticales. So, first of all, regular verbs. Los verbos regulares. So, in order to transform or to turn from present to past regular verbs, we have to add the ed ending. ¿Ok? Para cambiar los verbos regulares del presente al pasado, hay que agregar la terminación con ed. Hay reglas para agregar esta terminación, dependiendo el verbo y en qué termina el verbo, y es lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, es la forma sencilla porque tenemos una regla. Hay una regla para hacerlo. ¿Sí? Entonces, tenemos la regla general, es lo que les acabo de mencionar, que es agregar la terminación ed al verbo y ya lo convertimos en pasado. Por ejemplo, el verbo rain se transforma en rained. Verbo llover, llovió. Cook, cooked. Wait, waited. Cook, cocinar. Cooked, cocinó. Wait, esperar. Waited, esperó. ¿Ok? Esta es la regla general. Entonces, tenemos que si termina en ed o termina en ed o de, es un verbo regular. Es sencillo. ¿Ok? Ahora, am, existen algunas reglas dentro de esta regla. Y estas nos dicen que si el verbo, well, there are some, let me explain this first in English and then uh, deeper in Spanish. Okay, so first of all, we have the sub rule that says if the verb ends with a consonant plus letter E, we only have to add the letter D at the end in order to form the past tense. So for example, the verb leave can be turned into leave, just adding the letter D. Dance, danced, smile, smiled, love, loved. If you can see here, we only have to add the letter D because these verbs end with a consonant plus letter. Entonces, la primera subregla nos dice que si el verbo regular termina en consonante más letra E, como live, es vivir, dance, bailar, smile, sonreír, love, amar, no hay necesidad de poner otra E y D, solamente se le agrega la letra D para formar el pasado. Entonces, live se convierte en live, vivió. Dance, danced, bailó. Smile, smiled, sonrió. Love, loved. Okay? The next sub rule says that if a verb ends with consonant, vowel, consonant, we have to double the last consonant and add the ed ending. La segunda subregla nos dice que si los verbos terminan en consonante, vocal, consonante, debemos de duplicar la última consonante y agregar la terminación ed. Por ejemplo, el verbo stop lo pasamos al pasado como stopped, con doble P más terminación ed. Stop. Plan, planned. Admit, admitted. Ojo, solo cuando terminan en consonante, vocal, consonante. Excepción a esta regla es que si la última consonante de la consonante, vocal, consonante, es decir, esta es la letra W, X o letra Y, debemos de, debemos de, perdón, no debemos de duplicar la última consonante, solamente se agrega la terminación. Por ejemplo, play, vas a hacer play. Fix, vas a hacer fix. Snow, snow. Se dan cuenta, no ponemos doble Y, doble X o doble W. Solamente una, más la terminación. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
Por mi parte, ninguna. No, todo bien. Bien, gracias. Okay, very good. Excellent. So let's continue then with the irregular verbs. Vamos a continuar entonces con los verbos irregulares. So irregular verbs do not have a rule. So we have to learn them as they are. Para los verbos irregulares no hay una regla como tal. Tenemos que aprendernos como son. Okay? We can infer three categories. Verbs that have different form in present and in past. Verbs that have the same form and same pronunciation in present and past. And verbs that have the same form in past and present, but the pronunciation is different. Los verbos irregulares no tienen una regla. Debemos de aprendernos así. Y se pueden categorizar en tres secciones. Podemos hacer tres categorías. La primera es verbos que tienen formas diferentes en presente y en pasado, como become, became, el verbo to be, que en pasado es was, were, blow, blew, ¿ok? Son verbos que tienen formas distintas en pasado y presente. La segunda categoría son verbos que tienen la misma forma en presente y la misma forma en pasado y se pronuncian igual, como el verbo bet, que es apostar, bet en presente, bet en pasado. Cost en presente, cost en pasado. Cut presente, cut pasado. ¿Ok? Y la tercera categoría son verbos que tienen la misma forma en presente y en pasado, pero se pronuncian distinto, como el verbo read. ¿Dónde está? Aquí está. Read, que se escriben en igual en presente y pasado, pero se pronuncian distinto. En presente es read y en pasado es read. Nevertheless, there are no rules for in order to turn present into past for irregular verbs. Sin embargo, no existe una regla que nos diga cómo cambiar del presente al pasado los verbos irregulares. Estos los tenemos que aprender así como son. ¿Ok? Questions up to here, preguntas hasta acá. Todo bien, gracias. Ok. Yo sí tengo una duda. O Ujú. sea, tenemos que aprendernos tal cual está esta lista, pero Ujú. también tenemos que aprender cómo pronunciarlos. Yes, for sure. Claro, claro. Ok, gracias. Sí, para los verbos regulares no hay problema porque la terminación ed tiene tres pronunciaciones, que es the, ed o t. Con eso no hay problema. Pero para los verbos irregulares, pues cada uno tiene forma distinta y si se pronuncian igual en presente y pasado, pues súper bien, pero si se pronuncian distinto o se escriben distinto, pues sí hay que aprendernos. No existe una regla. Para mí, qué mejor sería decirles, apréndanse esta regla y así lo pueden identificar fácil. No, no existe. Ahora sí, pues, si están viendo esta lista, se pueden dar cuenta que algunas veces se parecen, como hold y held, hide and hid, hang and hung, grow and grew, give and gave. Cambia una vocal, se agrega una consonante, pero pues no es una regla. A veces pasa y a veces no, como con el verbo to be, que el verbo to be es am, is, are en presente y en pasado pues es was o were. Cambia completamente. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? No, No. todo bien. Okay, so let's check out the grammar rules. And this is important, guys. This is important for you to pay attention because in these structures, oh, these are a little bit tricky. These structures are tricky. Entonces vamos a ver las estructuras, chicas y chicos. Sí es importante que pongan atención en esto porque son un poquito engañosas. Estas estructuras son un poquito engañosas. El pasado es un poquito engañoso.
especialmente la oración afirmativa y bueno, sí, la oración afirmativa es la que puede tener un poco de problemas. So, the affirmative structure starts with a subject plus the verb in past tense and the rest of the sentence, which is the complement. La oración afirmativa comienza con un sujeto que puede ser cualquiera de los pronombres personales que ya vimos, que I, you, we, they, etcétera, más un verbo y un complemento. Ojo, la oración afirmativa es la única oración de las tres que vamos a ver el día de hoy. Es la única que tiene el verbo en pasado. Lo que les expliqué de si es verbo regular o verbo irregular aplica solamente para la oración afirmativa. Con la oración negativa y la oración interrogativa tenemos un comodín y el verbo no se utiliza en pasado. Pero para la oración afirmativa, para la afirmación, el verbo sí está en pasado. Ejemplo, I lived in London. Si se dan cuenta, tenemos aquí el verbo con la terminación de lived. He watched a movie. Él vio una película. He watched a movie. Él vio una película. ¿Ok? Los verbos están en pasado. So, now, the negative structure. The negative structure starts with a subject. We start with a subject plus the auxiliary didn't plus verb plus complement. And thanks to the auxiliary didn't, there is no need to use the verb in past tense. ¿Ok? La oración negativa comienza con un sujeto más el auxiliar didn't más un verbo que no está en pasado y un complemento. ¿Por qué? Porque el auxiliar didn't, que nos está ayudando a convertir una oración afirmativa en negativa, también nos ayuda a decir que esta oración negativa está en pasado. El auxiliar es el que carga el tiempo verbal y el significado, si es afirmativa o negativa. ¿Ok? Por esta razón, los verbos en la oración negativa no pueden estar en pasado, no deben, inclusive. O sea, si lo ponen en pasado, si aquí me llegan a poner en pasado, por ejemplo, you didn't leave it in Spain, es incorrecto, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar. Y el auxiliar me está diciendo que la oración está en pasado y que es negativa. ¿Ok? Tal vez se pregunten, ¿y qué significa? ¿Cuál es la traducción de este auxiliar? Pues bueno, es un auxiliar, no tiene traducción, solamente nos ayuda a convertir la oración afirmativa en oración negativa o en pregunta, que ahorita lo vamos a ver, y a decirnos que está eh, en pasado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con la oración negativa? O sea que el auxiliar Ujú. es el encargado, o más bien es para entender que es una oración negativa. Ajá. Y también para entender qué es pasado. Ok, gracias. Sí. Y el verbo, aquí a estos verbos en la oración negativa, no me los ponen en pasado. Ahorita lo vamos a ver en las actividades. Ténganlo en cuenta, no están en pasado. ¿Por qué? Porque ya tenemos didn't. Si tenemos did o didn't preguntas o didn't en la oración negativa, el verbo no está en pasado. Está en su forma base. ¿Ok? So, Ok, the last, thank you. The last structure is the question. So we have in here the close-ended question. This starts with auxiliary did plus subject plus verb and complement. For example, did you live in Italy? Did you watch a movie? Okay. As we are using did, there is no need to write the verb in past.
Okay? Actually, it is forbidden. If we want this kind of question, give us yes, no answers. If the answer is affirmative, we start with yes plus subject plus did. And if it's negative, no plus subject plus did. Okay? If we want a more elaborate answer, I mean, like an open-ended question, we start with a WH word plus did plus subject plus verb. Okay? Depending on the WH word we use, well, it's the kind of answer we are going to receive. So, let me explain this in Spanish. Ok, las preguntas utilizan el auxiliar did. Vamos a comenzar con las preguntas cerradas. Comienzan con el auxiliar did, más sujeto, más verbo y complemento. Como estamos utilizando did, el verbo pues se queda en su forma base. No debe de estar en pasado. No. Ejemplos, did you live in Italy? Si se dan cuenta, aquí no estamos diciendo live it, estamos diciendo live. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está en pasado. ¿Ok? Este tipo de preguntas nos arrojan respuestas de sí y de no. Si la respuesta es sí, comenzamos con yes más sujeto más did. Si es no, no, sujeto, didn't. El mismo que utilizamos aquí en la oración negativa. ¿Ok? Ahora, si queremos una pregunta abierta, pues comenzamos con un WH word, una pregunta con WH, más did, sujeto, verbo y complemento. Recuerden, dependiendo la pregunta con WH que utilicemos, pues es lo que vamos a responder. La estructura de la respuesta de la pregunta abierta es la oración afirmativa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna, gracias. No, ninguna duda. Perfecto. No, Excelente. gracias. Okay. So let's continue then with the activities. Let's work with regular verbs, then irregular verbs, and then I think we have a listening. So let's work with this. Vamos a trabajar con los verbos Están allá regulares. metidos por dentro. Okay. No, está ahí. Perfecto. Bueno, dice Diana, donkey last night. Didn't sleep or don't sleep. A o B. 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 ¿Por qué la B? Mm, ¿Qué fue lo que vimos ahorita? ¿Vimos No, don't o vimos didn't? didn't. La. Didn't. La Ajá, A. didn't. Okay. Elizabeth, Fiona in the kingdom of far, far away. Lived or did live? Ah, Very good. J. Garcia, donkey well. A or B? Good afternoon. Listen. Yes. Didn't okay? Dance well. Ok. ¿Cuál es su nombre? Juan García Flores. Ok. My name Déjeme is Juan ver. García Flores. Sí. Thank you. Okay, so it's letter B. Thank you. Next. Maria, Shrek donkey in the past. Like or didn't like? La B. Didn't like. Very good. Thank you. Diana, see a lot last Saturday. Scream or screamed? A o B. La B. La B. Okay. Elizabeth, Shrek fast when he was a baby. Did run it or did run? A o B. B. Letter B. Very good. Shrek with his friends. Didn't live or did live? Juan? Did live. Sure, did live. Didn't. Es la A. Didn't. Okay, didn't. Okay. Me pronuncié mal. Don't worry. Lucia, Fiona babies 10 years ago. Did have or have did? Did have.
Did have. Very good. Diana, she TV last night. Didn't watch it or watched. A o B. 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 Muy bien. Elizabeth, Pinocchio the wall and then climb helped or climbed helped. A o B. ¿Cuál sería? ¿La A o la B? Es la B. La B. Okay, very good. So, now let's work with irregular verbs. Vamos a trabajar ahora con los verbos irregulares. In this activity, we have to choose among, we have to write the right verb in each of the present tense verbs. Vamos a colocar el verbo en pasado dentro de los verbos en presente. ¿Ok? Comienzo yo. Tenemos el primero que es leave. El verbo en pasado sería left. Diana, para el verbo break, ¿cuál sería la opción correcta en pasado? Broke. Ok, very good. Broke. Para el verbo meet, Elizabeth, ¿cuál sería la opción correcta? Cannot meet. Para meet sería, ¿cuál? Cannot. No, es met. Ok. Meet presente, met pasado. Ok. Juan, para find, ¿cuál sería la opción correcta? Found. Found. Ok, Lucía, para el verbo to be are, ¿cuál sería la forma correcta en pasado? Where. Where. Ok. Diana, para el verbo come, que es venir, en pasado sería Come. came. Ok. Bien, Elizabeth, para el verbo go, Went. went. Very good. Juan, para el verbo swim, Swim. swam. Thank you. Lucía, para el verbo lose, That's Lost. lost. Thank you. Diana, para el verbo buy, que es comprar, Bought. bought, compró. Para el verbo speak, Elizabeth, ¿cuál sería la opción correcta? Spoke. Spoke. Thank you. Juan, para el verbo have, had. had. Thank you. Lucía, para el verbo do, Did. did. Para el verbo give, Diana, Gave. gave. Para el verbo run, Elizabeth, Rain. ran. Juan, para el verbo know, Knew. knew. No, es Lucía. Para el verbo write, Wrote. wrote. Diana, para el verbo take, Took. took. Para el verbo win, Elizabeth, Won.
One. Para el verbo eat, Juan, Height. ate. Para el verbo sleep, María, Sleep. slept. Y para el verbo make, Diana, Made. made. Muy bien. Oh my goodness. Excellent. Very good. So, now we have a listening. So pay attention to the audio. I'm gonna reproduce it 3 times. Lo voy a reproducir tres veces. And after the third time, we are going to answer each question. Vamos a contestar cada una de las preguntas. Pongan atención, chicas. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your... Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym.
Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me? I'm interviewing some people and asking, what did you do? Okay, guys. So, the first question says, what did Bob do yesterday? Elizabeth? Se levantó temprano para salir a hacer ejercicio. Yeah, that's right. Thank you. Juan, what cardio did Bob do? Juan, are you there? Sí, por 20 minutos hizo ejercicio de músculos. Okay, thank you. What did Bob do after finishing his workout? Lucía, ¿qué hizo Bob después de terminar su entrenamiento? Se iba a trabajar. Okay. And the last question, Diana, what time did Bob finish work? ¿A qué horas terminó de trabajar Bob? A las 5 de la tarde. Yeah, that's right. Thank you. And well, that's all for this session, guys. On next session, we are going to continue with the topic simple past, but we're going to check this subtopic, which is the use of used to. We're gonna check the difference among past continuous and past simple. And as an extra topic, we have the countable and uncountable nouns. And well, that's all for today. See you on Friday. Es todo por el día de hoy, chicos y chicas. La siguiente clase vemos el tema del pasado simple con used to, la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo, sustantivos contables y no contables, si es que nos alcanza el tiempo, y pues bueno, algunas actividades de práctica. No sé si tengan alguna duda, Juan, Diana, Elizabeth y Lucía, los y las escucho. No, Este, ninguna. yo sí tengo una duda. Lo que pasa es que no podía yo entrar ahorita porque no encontraba el link. Ok. Y ya hasta que le estuve investigando pude entrar, pero pude entrar con el link de la semana pasada. ¿Con ese mismo se puede entrar? Sí, es el mismo para todas las semanas. Ah, El link ok. no cambia. Ok, muchas gracias. Sí, eso es todo. Perfecto. Pues bueno, doy por terminada entonces la sesión. Nos vemos el día viernes, chicos y chicas. Descansen. See you guys. Bye. Bye, excellent, what is Bye. night. You too. Bye.